Todas pertenecemos a la carrera de Psicología Virtual. Mi nombre es Yubeli Bernal, pertenezco al grupo 021. El día de hoy me encuentro con mis compañeras Gloria Nati Cuervo del grupo 022 y María Fernanda Hernández del grupo 024. Para la actividad colaborativa, el día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de lo que corresponde a la corteza cerebral, los diferentes planos y ejes, así como las áreas de Brodmann y sus funciones correspondientes. Y ya para finalizar vamos a manejar algunas patologías de acuerdo a las áreas estudiadas. El funcionamiento del video va a ser mediante unas imágenes que nos van a permitir tener un mejor aprendizaje. La corteza cerebral es una capa o un revestimiento que envuelve a los hemisferios cerebrales. Estas capas están conformadas por una mezcla de células nerviosas y fibras y algunos vasos sanguíneos, al igual que cualquier sustancia gris o de cualquier otro sitio del sistema nervioso central. Estas capas están conformadas por unas moléculas. Se dividen en una capa molecular que es la capa plexiforme, que es la más externa o superficial, y ahí están una red básicamente de fibras nerviosas. Está la capa granular externa, la cual contiene pequeñas células, y las dendritas de estas células terminan la capa molecular y entran hacia unas capas más profundas en la parte del axón, de la parte de la neurona. La capa piramidal externa es otra que está compuesta por unas células de tipo piramidal y su tamaño aumenta desde un límite hasta de lo más externo hacia lo más interno. Las dendritas pasan de ser una capa molecular y los axones hasta una sustancia blanca. Tenemos la capa granular interna, la capa ganglionar, que es la capa piramidal interna, y la multiforme también. Es importante mencionar que la corteza cerebral es la encargada, o mejor aún, en esta parte se procesan las señales específicas de la naturaleza, es decir, todo lo que son los estímulos a nivel sensitivo, motor y de asociación. Estas áreas sensitivas reciben la información y se vinculan con los procesos de la percepción a través de una sensación, y es la que se transmite la información a cada uno de los hemisferios. Tenemos áreas primarias, tenemos las áreas sensitivas secundarias y de asociación, igualmente, así como otras regiones del encéfalo. Las áreas secundarias y de asociación también integran experiencias sensitivas para generar aquellos patrones de reconocimiento y de la conducta. Entonces, en esta parte es importante mencionar que tenemos una área visual primaria, auditiva, gustativa, olfatoria, todo lo que corresponde a la parte de los sentidos. Las áreas motoras también se clasifican en motora primaria, de lenguaje, de Broca, entre otras. Vamos a tomar como ejemplo algunas de ellas, que son las mencionadas o conocidas mejor aún como las áreas de Brodmann. Áreas motoras. Las áreas motoras están ubicadas en la circunvolución precentral. Área número 4 de Brodmann. Contiene a las células de Blez. Corresponde al área motora primaria. Se encarga de ejecutar órdenes para dar inicio a los movimientos voluntarios. Es importante porque envía órdenes a los músculos esqueléticos para que se contraigan o se dilaten. Controla la contracción voluntaria de un músculo o un grupo de músculos específicos. La estimulación de esta área produce movimientos aislados en el lado opuesto del cuerpo y la contracción de grupos musculares relacionados con la ejecución de un movimiento específico. Una lesión en esta área número 4 causa parálisis del lado contralateral del cuerpo, incluyendo parálisis facial, monoparesia de brazo o pierna y hemiparesia. Las patologías que se pueden presentar en el área 4 de Brodmann son la apraxia ideomotora, que está caracterizada por la dificultad o incapacidad de realizar movimientos aprendidos, especialmente los que requieren del uso de un instrumento. Tenemos también la apraxia de las extremidades, que es la dificultad o incapacidad de la ejecución de movimientos de precisión. Otra patología del área 4 de Brodmann es la apraxia bucofacial, que corresponde a la dificultad o incapacidad para llevar a cabo movimientos con la cara, lengua, boca o mejillas. A continuación vamos a ver el área 6 de Brodmann, ubicada en la circunvolución frontal medial y por delante del lobulillo, delante del área motora. Sus neuronas se comunican con el área motora primaria o área número 4
con la de la asociación sensitiva parietal, los ganglios basales y del tálamo. En esta área se encuentran los centros que regulan la fijación de los movimientos de los ojos y de los movimientos faringeos y de la articulación del lenguaje, la rotación del tronco y de la cabeza. Es la encargada de coordinar los movimientos involucrados en la postura y en la organización de las secuencias de movimientos de los grandes grupos musculares. Permite al ser humano planificar los movimientos antes de realizarlos y almacena varios programas básicos de movimiento. Permite la actividad motora aprendida compleja y secuenciada. Una patología del área 6 corresponde a la apraxia cinética, que hace parecer los movimientos ásperos o sin refinar, con apariencia de no haberse practicado desde hace tiempo. Una lesión del área 6 afecta la guía sensorial del movimiento y el control de los músculos proximales y del tronco. El área 8 de Brodmann es la continuación del área 6 surco interhemisférico. Se extiende hacia adelante desde el área facial de la circunvolución precentral hasta la circunvalación frontal media. Forma parte de la corteza motora secundaria, denominada también motriz suplementaria. Es un área premotora junto con el área 6, almacena patrones de movimiento provenientes de experiencias pasadas. Entra en actividad cuando se requiere coordinación bimanual en las tareas, así como cuando el sujeto piensa en el movimiento que desea realizar. En lo que corresponde a las áreas asociativas, nos hablan de que son plurisensitivas o multisensitivas. Quiere decir que son capaces de asociar varias sensaciones entre ellas. Esto ocurre por el proceso de sinapsis que se da entre las neuronas por el intercambio y la comunicación de la información. Y también se relacionan con las áreas que son de tipo motor. Son asociativas porque transmiten una información y permiten realizar varias actividades al tiempo. Entonces, por esta razón también se encuentran relacionadas con el área motriz. Están relacionadas o vinculadas con el comportamiento, la discriminación y la interpretación de aquellas experiencias de tipo sensitivo. Estas áreas asociativas se encuentran en tres zonas: la parietal posterior, la temporal anterior y la prefrontal. Entre ellas, en las áreas prefrontales, tenemos el área 9, 10, 11 y 12 de Brodmann. Ellas se encargan de asociar experiencias para producir alguna idea de tipo abstracto y se encuentran relacionadas con las funciones de tipo ejecutivo, es decir, aquellas acciones que se deben realizar y van ligadas con lo que corresponde a la personalidad y con las emociones. En las áreas del pliegue curvo, o las áreas conocidas como la 39 y 40, en estas áreas encontramos toda aquella información de tipo visual y táctil para consolidar conceptos de formas, tamaños y texturas, todo lo que pasa a través del ojo. Tienen que ver con la apreciación y las conciencias de la imagen. Y finalmente el área temporal anterior, esta tiene como función principal intervenir en el almacenamiento de aquellas experiencias de tipo sensitivo, es decir, en aquella estimulación que se hace para recordar algunos objetos o alguna música que se haya vivenciado previamente. Al área 38 cabe anotar de que en esta región se le atribuye el movimiento del pie que se hace al seguir el ritmo de una canción, es decir, una asociación de tipo perceptivo y motriz, porque se está ejecutando un movimiento cuando se escucha alguna melodía. También tenemos las áreas asociativas del lenguaje. En esta se ubica el área de Broca, la cual se dedica a la generación motriz de un lenguaje hablado. El área de Wernicke, que permite la comprensión del lenguaje escrito y hablado y asocia los sonidos con conceptos. Y esto pues es lo que hace que se estructure la palabra o las ideas o se organicen también adecuadamente a nivel de la estructura cerebral. En lo que corresponde al área 22, 39, 40 de las áreas asociativas, se destaca principalmente como patologías o trastornos del lenguaje, aquellos que son caracterizados por dificultades en el habla fluidas, porque se mezclan muchas palabras, se dicen algunas oraciones sin sentido y también puede haber un déficit en la comprensión del lenguaje, o a nivel de los lóbulos, algo que se conoce como la disartria, que es la pérdida de la capacidad de articular las palabras normalmente. Estas tienen su origen en las lesiones en las áreas del cerebro o los nervios craneales que controlan los músculos involucrados en la producción del habla como tal. Y hablamos del área visual o del campo visual. Se puede presentar también una patología conocida como la agnosia,
la cual es definida como la pérdida de la capacidad para identificar un objeto usando uno o más de los sentidos respectivamente. Áreas sensitivas. Estas se componen de la región somatosensorial y se encargan del procesamiento cerebral de los fenómenos sensoriales. Una de ellas es el área somatoestésica primaria, las cuales encontramos el área 1, 2 y 3 de Brodmann, que se localizan entre la circunvolución parietal y la parte posterior del lóbulo parietal central. Estas se encargan del tacto y esta área provee las propiedades del reconocimiento de las partes del cuerpo en el espacio. Permite también identificar la posición de los estímulos, discriminar las diferencias de peso en los objetos levantados y adicionalmente permite diferenciar entre múltiples estímulos sensoriales y abstraer la naturaleza de los objetos a partir de sus características táctiles. Áreas de Brodmann número 5 y 7. El área 5 se encarga de la percepción táctil y la 7 es el área integradora que se encarga del reconocimiento de objetos sin el uso de la vista. Estas áreas son consideradas secundarias para facilitar el aprendizaje de las áreas 1, 2 y 3. Sensibilidad gustativa. Esta hace referencia al área número 43, que se encuentra ubicada en el labio posterior de la cisura lateral y en la zona adyacente de la ínsula. Gracias a esta procesamos la información del sabor y del gusto. A continuación, el área acústica o la sensibilidad acústica, que es el número 41. Hace referencia a los cambios de frecuencia y localización del sonido. Adicionalmente, se encuentra el área 42, que participa en la detección y el reconocimiento del habla. Procesa también la información de la corteza auditiva primaria. Una de las patologías que hace referencia, por ejemplo, al área 5 es una lesión que se puede dar en el lóbulo parietal superior izquierdo. Esta podría causar una apraxia ideomotora, que hace referencia a la pérdida de la capacidad de producir movimientos hábiles como resultado de una patología cerebral no debida o a una debilidad física, parálisis, falta de coordinación o pérdida sensorial. También una agnosia táctil. Esta también es posible o podría llevar a la pérdida de la capacidad para reconocer los objetos con el tacto, es decir, al sentirlos o al manipularlos. Planos anatómicos. La función de los planos anatómicos es servir como referencia espacial para facilitar la descripción y también la ubicación de los órganos y estructuras corporales. Principalmente se usan para las descripciones anatómicas, que son 3: la sagital o lateral, la coronal o frontal y la horizontal, transversal o axial. El plano sagital o lateral es un plano en dirección vertical, es decir, atraviesa el eje longitudinal corporal que divide el cuerpo en una mitad derecha y una izquierda, y son dos mitades completamente asimétricas. Plano frontal o coronal. Este es igualmente vertical, se encuentra orientado en sentido transversal, es decir, de derecha a izquierda. Divide el cuerpo humano en una mitad anterior y en una posterior. Plano transversal, axial u horizontal. Es perpendicular a los dos anteriores, que divide el cuerpo en una mitad superior y en una mitad inferior.